muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En realidad, para el Comité Científico Nacional de Patrimonio del Siglo XX, pues es un gusto tener una buena acogida por parte del público que pueda estar interesado en nuestros temas. Entonces, pues les agradecemos muchísimo para que nos acompañen hoy en el inicio de actividades que vamos a desarrollar durante el año 2026. Para empezar, me gustaría darle la palabra a el presidente de ICOMOS Colombia, Kevin Echeverry. Muchísimas gracias, María del Pilar. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Quiero pues iniciar felicitando al Comité de Patrimonio Siglo XX por esta iniciativa, por este plan de trabajo que nos van a compartir a lo largo de este año. Para nosotros como ICOMOS es motivo de alegría, orgullo de contar con profesionales tan comprometidos, entregados a su tema y con ese interés de difundir las investigaciones y procesos que desarrollan de la mano de ICOMOS y también, por supuesto, como profesionales del más alto nivel en este tema tan interesante que es patrimonio del siglo XX. Iniciamos hoy pues con un caso bastante interesante que ya pues podremos escuchar con mayor atención, pero que creo que es bastante llamativo cómo se convierte también en una lectura del crecimiento de la ciudad, una lectura de su proceso de densificación y la evolución que tiene este patrimonio, en este caso, el Centro Internacional Tequendama, que personalmente creo que es uno de los espacios más interesantes para Bogotá, tal vez una de esas imágenes que llegan a la cabeza cuando uno menciona el nombre de la ciudad. Entonces, seguro que esta conferencia de hoy y las que están por venir a lo largo del año nos van a ayudar también a entender qué es esto, el patrimonio del siglo XX, cómo se identifica, tal vez quitar un poco esas ideas que llegan cuando uno menciona patrimonio, que se imagina algo de siglos y siglos de antigüedad, sino que algo que perfectamente tiene menos de 100 años también puede ser patrimonio y cómo se puede aproximar pues la comunidad y las personas a ese tema. Entonces, me alegro mucho de poder acompañaros el día de hoy, de dar inicio a este trabajo tan interesante académico, profesional y el más alto nivel. Entonces, pues nada, espero que todos podamos disfrutar, aprender y gozar estos espacios y esas experiencias, reflexiones y debates que puedan surgir. Muchísimas gracias. Gracias, Kevin. Pues sí, como lo mencionaba Kevin, dentro del plan de acción previsto para este año, el comité científico que coordinamos el profesor Emilio Flores y yo, pues con un acompañamiento importantísimo y que ha sido fundamental de un grupo de profesionales interesados justamente y con trayectoria en el patrimonio del siglo XX, pues hemos planteado este ciclo que vamos a desarrollar mensualmente, el tercer miércoles de cada mes, para justamente poder un poco visibilizar esa conservación, esa gestión y esa interpretación del patrimonio del siglo XX. Para eso, pues la idea es que planteamos que, digamos que un punto de arrancada era visibilizar algunas de esas experiencias que conocemos directamente y en las que hemos estado participando y vinculados, tanto en proyectos específicos, en investigaciones puntuales, en fuentes de información, pues bueno, ya veremos cómo hay diferentes presentaciones. Tenemos un programa específico desarrollado, como les digo, mensualmente, y tenemos un evento anual, como ya hemos desarrollado en otros años, con el cual pues vamos a hacer un llamado a una participación abierta que esperamos que reúna propuestas de diferentes regiones del país también. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer ahora es que, pues bueno, arrancamos con la presentación que tenemos, con la conferencia que tenemos hoy, al final de la cual abrimos un espacio de preguntas y después tenemos el llamado a ponencias al final.
Les agradecemos muchísimo a todos, vamos a grabar la sesión y esperamos después poderla compartir también a un público mayor. Muchísimas gracias. Adelante, Sofía. Bueno, es un placer presentar a nuestra ponente de hoy, Laura Sofía Marín Suárez, arquitecta de la Universidad de los Andes, especializada en intervención de patrimonio y paisajes históricos urbanos. Su trayectoria académica incluye el programa de máster en conservación de monumentos y sitios del Centro Internacional Raymond Lemerre para la Conservación en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, donde obtuvo su título magna cum laude. Y su experiencia profesional abarca diseño, gestión y manejo de obra, el desarrollo y la supervisión financiera de proyectos de conservación, así como la colaboración con entidades estatales para la obtención de licencias de intervención para proyectos patrimoniales. Abre el micrófono, por favor. Listo. Sofía, muchas gracias por la presentación. Estoy encantada de poder participar y sobre todo que esto es un trabajo que llevamos haciendo desde hace un tiempo, entonces me encanta que puedan estar acá y que nos puedan acompañar. El día de hoy vengo a presentarles mi tesis de maestría, un proyecto que se llama el Centro Internacional Tequendama, Conversación entre sectores para un proyecto de patrimonio del siglo XX. Este fue un proyecto que desarrollé en la universidad en Bélgica y mis profesores fueron Christian Ost y el profesor Eduardo Masuera. Para ubicarlos un poquito, como estaba diciendo Sofía, yo soy bogotana, he trabajado toda la vida en Bogotá. Mi proyecto surge gracias a la pregunta de qué pasa en el desarrollo de los proyectos de intervención de patrimonio, la dificultad que se tiene en la conversación entre el sector público y el sector privado. El sector privado siendo las firmas de arquitectura o los gestores de proyecto y los dueños de los inmuebles de patrimonio. Entonces, siempre existe un choque entre lo que se propone desde las oficinas y lo que se recibe en las oficinas de patrimonio y de conservación, en el Ministerio de Cultura, en el Instituto Distrital de Patrimonio. Siempre existe como un choque. Entonces yo quería entender esto, qué era lo que estaba pasando y si poder verlo específicamente en un caso de estudio. Entonces yo tomé el Centro Internacional Tequendama, el CIT, y la idea general, el objetivo era entender la relación entre estos dos sectores y las perspectivas que tiene cada uno de estos acerca de los valores patrimoniales en un edificio de patrimonio moderno, que los valores modernos siempre están un poco en riesgo más que otros, por lo que bien decía Kevin, es un patrimonio desconocido, es un patrimonio que nos es ajeno en general al público. Entonces, digamos, el Centro Internacional presentaba un caso estelar para poder entender esto. Entonces, se realizó un análisis de capas, entendiendo la capa central, el Centro Internacional, como el análisis micro, el área de San Diego, con el patrimonio moderno en el área, y la avenida Décima en el centro histórico de Bogotá, como la capa macro. Cada uno de estos fue atravesado por un concepto rector, el desarrollo urbano sostenible, el reuso adaptativo y la articulación público-privada para el desarrollo de proyectos. Cada uno de estos fue visto desde una óptica de el aspecto público y el aspecto privado, siempre atravesando la norma y específica que rige el manejo de patrimonio moderno. Les presento el Centro Internacional para los que no lo conocen. En específico, nos concentramos en esta manzana. Tenemos la vista en donde tenemos los 4 edificios en donde nos estamos enfocando, por este lado y por este otro lado. Esta manzana en general debería entenderse como una única unidad, una unidad de paisaje. Sin embargo, por lo que precisamente estábamos analizando su condición como proyecto de intervención, era necesario entenderlo como cuál era el propietario de cada uno de estos. Entonces, acá tenemos 3 propietarios. Tenemos uno es el hotel, otro está por acá, y el que nos atañe, que es el de la mitad.
Cada uno de estos es un propietario diferente y en ese sentido fue que se eligió el de la mitad. Está compuesto por 4 edificios. Tenemos el edificio de oficinas Bochica, Residencias Tequendama Sur, el edificio de oficinas Pachuetis Quesusa y el edificio de residencias Tequendama Norte. Esto es un complejo que se construyó en 30 años. Esto es importante porque el primero fue construido entre el 52 y el último se terminó de construir en el 82. Esto implica 30 años en donde, si bien había un plan ideal que habían pensado Cuéllar Serragón o Gómez, no todos tienen exactamente el mismo tipo de lenguaje, a pesar de que en general todos son torre plataforma. Esto es una joya de la arquitectura. El complejo en general, la forma, el detalle con el que se estudió, los ventanales corrugados, la unión de materiales, cada uno de estos detalles es pensado a un nivel que es sinceramente casi que obsesivo. Es la elección de los materiales, por ejemplo, en los diferentes vestíbulos de los edificios, es el despiece, el desglose. Tuve la oportunidad, no les puedo compartir acá por cuestiones de propiedad intelectual, pero tuve la oportunidad de entrar al archivo de Cuéllar Serrano Gómez y tienen conservados los planos del Centro Internacional y es posible ver el detalle y el cuidado con el que se hizo este conjunto. Sin embargo, este es el estado en el que se encuentra el día de hoy. Entonces, es un estado desocupado, hay filtraciones, tienen problemas estructurales en algún lado, las pérgolas están todas afectadas por agua. Antes de la pandemia, el Centro Internacional, el CIT, tenía una ocupación más o menos del 90%. Después de pandemia, que nos afectó a todos, esta ocupación bajó más o menos a un 40%. Y al día de hoy todavía están teniendo dificultades para volver a subir a los índices de ocupación que tenían previos. Esto, a ver, cuando un edificio está desocupado, las consecuencias que tiene en el inmueble, en el objeto, realmente son catastróficas. No solamente porque no hay quien los cuide, sino porque los recursos que se recogen al momento de arrendar los espacios, pues no están llegando a las personas necesarias. Entonces, no están recaudando lo que necesitan y no están teniendo un doliente que cuide el edificio, ¿verdad? El conjunto. Para entender este conjunto, por qué es valioso, nos remitimos a la resolución que lo declara como patrimonio, la resolución 1582 1582 del 2002, perdón, en donde se analiza el valor temporal, el valor físico, el valor estético y se realiza una significación histórica, ¿verdad? Esto yo lo complementé con una matriz de Nara, en donde se tienen un cruce de aspectos con las dimensiones. Entonces, aspectos tenemos la forma del diseño, los materiales, el uso y la función, la tradición, la técnica y la forma, la artesanía con la que se realiza, la ubicación, el espíritu y el sentimiento. Por el otro lado tenemos la dimensión artística, histórica, social y científica. Al hacer el cruce de estos, se puede hacer un análisis de valoración muchísimo más detallado y a fondo, en donde se entiende de forma holística los significados, el significado en general de qué implica este edificio, tanto para la ciudad, para la comunidad, para el país. Entonces, a la par que se hace eso, se realiza un estudio de los actores involucrados. En el centro tenemos al Centro Internacional Tequendama, y este círculo hace referencia a entre más cercanos esté del centro internacional, más cercano es la relación del actor con el inmueble, ¿verdad? Entonces, los dueños del edificio es la CREMIL, que es la caja de retiro de los militares. Ellos son parte del sector público. Dentro del sector público también tenemos al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Cultura, al IDPC, al Ministerio de Hacienda. En el sector privado están todas aquellas personas que son del sector privado, em, que han sido de una forma u otra contactadas por la CREMIL para relacionarse con el edificio. Entonces tenemos a los arrendatarios, la sociedad de Kendama, que son las personas encargadas del manejo del hotel que queda en este momento en Residencias Norte. Tenemos a los expertos de patrimonio que ha contratado la CREMIL en múltiples ocasiones para buscar realizar el manejo
del edificio. Y por otro lado, aislados bastante, tenemos al tercer sector. ¿Qué es el tercer sector? Tenemos todos aquellos personas de la sociedad civil que de alguna forma están relacionados con el edificio, pero con el objeto, pero que no son parte ni del sector público ni del sector privado, ¿verdad? Entonces acá tenemos a los usuarios, las personas que vamos al edificio por algún motivo, que estamos en el sector, tenemos a los vecinos, tenemos a la Asociación de San Diego, que es una parte de todos los vecinos institucionales que tienen por ahí, y está la academia. Como bien decía, conjunto es una joya de la arquitectura. Habla del momento histórico, habla del momento técnico y por lo tanto desde la academia es un conjunto que se ha estudiado de forma exhaustiva. Sin embargo, lo que se ha producido en la academia es directamente relacionado con el Centro Internacional, más lo que se produce acá no se ha compartido de forma amplia, no hay una difusión generalizada que permita que ni el sector privado ni el sector público estén realmente relacionados con esa producción, ¿verdad? Y después tenemos a otro tipo de entidades, como somos nosotros, ICOMOS y DOCOMOMO, que si bien podrían tener una voz, en realidad al momento del manejo del Centro Internacional Tequendama, no han sido una voz muy fuerte, no han participado, el conocimiento, la experticia sencillamente no ha sido incluida dentro de lo que se podría decir el manejo del Centro Internacional, ¿verdad? Esto también nos lleva a pensar cuál es el poder y cuál es la influencia que tiene cada uno de estos actores al momento de el manejo que se le da al Centro Internacional. Entonces, esto nos permite entender estos actores cómo se deberían manejar. Entonces, tenemos quienes deberían mantenerse satisfechos, a quienes se debe manejar de forma cercana, quienes se deben monitorear y a otros sencillamente que es mantener informados, ¿verdad? Em, Ahora, para entender el Centro Internacional también es importante entender, perdón, la normativa. En este momento, el Plan Especial de Manejo y Protección de Bogotá, del Centro Histórico de Bogotá, dividió el centro en tres polígonos, en tres áreas. Tenemos el área afectada directamente, que es lo que tradicionalmente hemos conocido como la Candelaria, la zona colonial, el primer centro de Bogotá. Después tenemos la reserva forestal y tenemos el primer aro de crecimiento de Bogotá. Esto es interesante porque esta es de las primeras veces que en Bogotá el manejo de patrimonio permite un entendimiento más amplio de qué significa el paisaje histórico urbano para la ciudad. Entonces es un análisis de capas más expandidas y se entiende que este primer anillo de desarrollo debe ser parte de la conservación integral del centro urbano, ¿verdad? Entonces, se le aplica un código normativo a todo el centro histórico, en donde se tiene el nivel de intervención que se puede permitir, el tipo arquitectónico de cada uno de los inmuebles y a qué grupo de lenguaje arquitectónico se está refiriendo. Y este código normativo se le aplica a todos los inmuebles, a todos los bienes de interés cultural que existen en el centro histórico. Entonces, también el PEMP lo que hace es dividir todo el sector en diferentes unidades de paisaje. Entonces, el Centro Internacional queda en la unidad de paisaje 13, en este sector de acá. Sin embargo, está dividido por la avenida 26 de la unidad de paisaje de la avenida 10ª. ¿Esto por qué es importante? Al momento del desarrollo de la avenida 10ª de forma histórica, el Centro Internacional está completamente embebido en el orden histórico del desarrollo de la 10ª. Este era el culmen de la avenida 10ª, de hecho era el comienzo de la avenida 10ª, pero por la forma en la que se desarrolló la ciudad, la avenida 26 pasó por ahí y dividió estos dos sectores. Entonces, para el caso del Centro Internacional, lo que podríamos creer que se tiene, es que es torre plataforma, o sea, el tipo de edificación que se tiene es torre plataforma de 6, y tenemos el grupo 5, arquitectura del periodo moderno. Recordemos que este fue un conjunto que se construyó en 30 años. Sin embargo,
se podría argumentar que sigue siendo del periodo moderno. El área de San Diego, que es el área en el que en la unidad de paisaje, en donde el PEMP lo ubica, es un área altamente densa patrimonialmente. Tenemos una lista larga de edificios que están catalogados ya sea de forma nacional o de forma distrital, y el conjunto, son estos edificios de acá, que fueron declarados en el año 2002. Entonces, ¿qué pasa? El centro internacional termina estando catalogado con nivel de intervención 1 en el tipo de plataforma Torre 6, tipo 6, perdón, y en el grupo 7, variedad de lenguajes. Otra vez, 30 años de evolución. ¿Qué pasa con el nivel de intervención 1? Como bien decimos acá, debe ser preservado en su integralidad. 30 años de desarrollo, 2.400 metros cuadrados, más o menos. ¿Qué significa ser del grupo 7? Son características individuales del repertorio formal diferentes a los grupos identificados o con variedad de lenguajes. Esto significa que al momento del manejo que se le da a todo el centro internacional, se le da de una forma diferente a lo que se ha propuesto a sus contemporáneos sobre la avenida Décima. Entonces, el PEMP propone un proyecto que es el reuso de edificaciones para bienes de interés cultural sin uso. A pesar de que, como ya hemos hablado, el Centro Internacional está con un alto nivel de deterioro porque está desocupado, este no es contemplado para este proyecto porque no está dentro de la unidad de paisaje de la avenida Décima. No lo encuentran y sencillamente lo dividen de sus contemporáneos. Entonces, la Universidad de Antwerpen con Erasmus Plus propone un modelo de intervención, un modelo de entender qué significa la intervención en patrimonio, donde tenemos los niveles de intervención, es decir, qué tanto se interviene el objeto, y el número de cambios relativos al original. Entonces, entre menos cambios se hagan y se mantenga la intervención a un mínimo, tenemos que es preservación. Sin embargo, entre más se hagan cambios, los niveles de intervención aumentan, al final se llega a un reuso. El reuso es un tipo de proyecto, una propuesta que en Colombia en realidad no se maneja con mucha frecuencia y que podría para un inmueble de esta magnitud ser perfectamente lo que se está proponiendo. En Bélgica, la forma en de hacer zonificación dentro de un inmueble se hace plano a plano. Entonces, cada una de las plantas de un edificio se analiza y se entiende los niveles de intervención que se deben realizar en cada una de las plantas, el tipo de conservación que se debe hacer, el tipo de intervención, los niveles de intervención. No se puede hacer de un solo brochazo, decir que todo el edificio pertenece a tal o tal, sino que la zonificación tiene que hacerse espacio por espacio por espacio. Entonces, en el Hotel Van Etten de Víctor Horta, esta es una zonificación que se hace de manera detallada, en donde cada uno de los espacios se acompaña de la valoración y se decide qué tipo de intervención y qué nivel de intervención, qué nivel de cambio se puede proponer. Entonces, para el Centro Internacional Tequendama, llevamos desde el 2009 buscando realizar algún tipo de plan para manejar. Perdón, que acá hay una reducción porque son información que no puedo compartir, pero es una serie larga de esfuerzos que se han hecho, de intervención, de proyectos que se han formulado, de inversión que se ha hecho para buscar la forma en la que se podría realizar esto. En Europa Nostra, un documento que realizaron en el 2015, se propone que de lo que tradicionalmente el desarrollo sostenible, que tiene tres aspectos, el ambiental, el económico y el social, se debe sí o sí tener en cuenta el desarrollo cultural como eje importante para mantener un desarrollo sostenible. Sin el aspecto cultural, sencillamente los otros tres no tienen cómo agarrarse a un desarrollo que realmente sea sostenible en el tiempo. Entonces, al hacer el análisis de lo que yo estaba proponiendo, lo que se entiende es que cada uno de estos sectores, el sector público, el sector privado y el tercer sector, no están sentados en la misma mesa. Cada uno está jalando para un lado diferente
y no hay una conversación real en donde cada uno, a pesar de que entienda lo que está proponiendo, entiende también qué es lo que necesita y qué es lo que propone el otro. Entonces, básicamente con mi investigación, lo que yo estaba buscando entender era cuál era ese link que no está funcionando, y para mí es que sencillamente la cultura no está como eje central y eje rector de las conversaciones que se tienen entre sectores. Entonces, pues termina habiendo una falta importante de cooperación, porque cada uno de estos aspectos no está trabajando para el desarrollo sostenible en conjunto del Centro Internacional Tequendama, sino que cada uno está por su carril, bien separadito. La lección para mí es que entre más jalemos juntos, más lejos llegamos y pues logramos un desarrollo sostenible real para los diferentes proyectos de patrimonio. Y muchísimas gracias. No sé si hay dudas. Listo. Muchas gracias, Sofi. Estuvo muy interesante tu trabajo. Había una pregunta en el chat de... Tu micrófono tiene sonido de atrás. No se te oye bien. Hola, perdón. Ahí. Hola. Voy a saltar porque no se estaba oyendo muy bien el sonido que tenía David. No sé, Santi, si ya puedes o si modero. Aquí estoy, Sofi, muchas gracias, la verdad es que muy interesante tu presentación. Santi pues está haciendo unos ajustes ahí técnicos a su sonido. Una presentación muy impecable. Yo creo que tu propuesta realmente impacta todo lo que tiene que ver con estos grandes proyectos que se han desarrollado en Colombia a nivel urbanístico, de manera puntual, sobre todo en la ciudad de Bogotá. Yo creería que abrimos pues un ciclo de preguntas. Sin embargo, yo tengo un par de preguntas que me gustaría que Sofía pues nos pudiera un poco ilustrar acerca de este proyecto y acerca de las implicaciones que tiene toda la transformación de movilidad de la ciudad de Bogotá frente a estas nuevas realidades del metro, del Transmilenio y de todos estos nuevos proyectos de movilidad en los cuales nosotros que estamos por fuera de la ciudad hemos sentido que la ciudad dentro de su desarrollo ha priorizado todo un sistema de movilidad, pero que de una u otra manera este tipo de proyectos tan importantes como el que tú acabas de presentar quedan enquilazados en medio de un maremoto de vías y de unas implicaciones viales que lo van deteriorando de una u otra manera y lo van marginando. ¿Tuviste en tu propuesta contemplado estas implicaciones desde el punto de vista urbanístico de movilidad para poder darle el verdadero lustro a este edificio de patrimonio del siglo XX? No sé si entiendo bien tu pregunta, pero digamos, el análisis que se realizó fue realmente sobre lo que está. No incluí dentro de la investigación los planes que había, como los planes que hay a futuro. Sobre todo porque, digamos, el proyecto lo que estaba tratando de analizar era el manejo que se le estaba dando directamente a la manzana del Centro Internacional. Pero digamos, hay cosas que sí, de frente, puedo decirte que es una tristeza, y es, por ejemplo, la Cremil, por toda la situación de seguridad que hay en Bogotá, cerró las entradas peatonales
Entonces, que era inicialmente un conjunto de edificios que permitía permear la ciudad de la carrera séptima a la avenida décima, en este momento está totalmente, a la 13, perdón, está totalmente cerrado. Entonces, esto que era una cosa, un puente entre la ciudad, en este momento está cerrado y en realidad se termina volviendo un obstáculo gigantesco porque no permite esas conexiones que además es de lo que era más mágico y más valioso de este conjunto, era la conexión que permitía en sentido oriente-occidente y en el sentido norte-sur. Entonces, entrar y utilizar este espacio como espacio público es cada vez más cerrado. Ahora, y con lo que mencionas de la conexión que tiene este edificio con el resto de la planificación que se tiene para el metro, que se tiene para, no sé, Transmilenio, de hecho, una de las cosas que tiene es que en la construcción de la, a ver, les voy a mostrar aquí rápidamente, a ver, en un plano de estos que se ve aquí. Esto, en realidad, esta calle, al momento de hacerse este deprimido, para poder pasar Transmilenio por aquí abajo, hizo que el claustro de San Diego, que está acá, perdiera la conexión que se tenía con el edificio Tequendama, con el Hotel Tequendama y con el conjunto. Entonces, pues de por sí, por este lado, con la avenida 26 es un deprimido y por este lado es otro deprimido. Entonces está cada vez más aislado y este es un gigante, este es un edificio que es muy grande, pues un conjunto gigantesco que antes permitía esas conexiones y hoy en día es de las cosas que al momento de yo hablar con la CREMIL le comentaba al general, pues que yo entiendo la situación de seguridad que existe en Bogotá, pero que a nivel urbanístico termina siendo una barrera y que termina cerrando la ciudad de forma triste, ¿no? O sea, el claustro de San Diego terminó completamente aislado, siendo que antes estaba muchísimo más conectado y permitía un puente en sentido oriente-occidente de un valor espacial inmenso. No sé, no creo que te terminé de contestar tu pregunta, pero digamos, hasta ahí llegó el análisis que realicé. No, muy bien, gracias, Sofi. Yo creo que diste un poco pues de luces para poder entender. La verdad es que los que no vivimos en Bogotá o los que no somos de Bogotá, cuando vamos a Bogotá, vemos con mucha dificultad poder aproximarnos al edificio. Es bastante complejo, casi que no sabe uno por dónde accederlo, vías por un lado, Transmilenio por otro, en fin. Por eso hago la pregunta. Bueno, tenemos otra pregunta, Santiago. Sí, para continuar con las preguntas, Sofía, alguien preguntó en el chat, iniciando la presentación, si originalmente eran todos edificios de oficinas y ya continuamos con dos personas más que levantaron la mano. Pues no, originalmente de hecho el Residencias Tequendama y Residencias Tequendama Sur y Residencias Tequendama Norte no estaban pensadas como oficinas. De hecho, Residencias Tequendama Sur todavía tiene en su disposición espacial toda la infraestructura de cocinas, de baños, como si fueran, en su momento, fueron apartamentos. En este momento, Residencias Tequendama Norte es un hotel y de hecho funciona de una manera bastante curiosa porque uno puede alquilar la habitación por meses, o sea, digamos, por periodos extendidos. Entonces, dentro del mismo Tequendama Norte, uno puede alquilar una habitación en un hotel como común y corriente por noches o puede ser residente a largo plazo. Entonces, de hecho, Residencias Tequendama Norte es bastante favorecido por personas que trabajan en el centro, por ejemplo, y tienen un montón de servicios que, o sea, a mí me encantaría vivir allá, que tienen lavandería, tienen, o sea, es súper elegante la cosa. Y todo esto funciona son recursos que se recogen y que terminan entrando a la caja de retiros de los militares. Entonces, en este momento, el único que permanece como
digamos, vivienda, entre comillas, es Residencias Tequendama Norte. Todo el resto sí, en este momento es completamente oficinas. Y espero que Alejandro, que ya haya respondido las preguntas Alejandro, que ha estado como activo en el chat. Y continúa, si no estoy mal, Carlos Londoño, que levantó la mano. Muy buenas tardes. Bien, Buenas Sofía, tardes. me alegro mucho del proyecto que estás realizando, pero veo muy corto cuál es la delimitación que le dieron. Si va desde el edificio que era de Bavaria hasta donde termina el hotel, porque es que ahí se pueden incluir otras cosas. Por ejemplo, el túnel que pasaba de San Diego a la iglesia de San Diego. Entonces, Sí, es que todo por esto es un supuesto. plan especial, completo, inclusive las torres de seguros, eh, una torre de seguros que hay ahí, la alta, y las torres de Rogelio Salmona. Yo estuve el otro día ahí en una sociedad colombiana de arquitectos que hay ahí y vi el edificio y está muy pegado a todo este complejo y también sufre las mismas transformaciones urbanísticas que están dando los restaurantes que están debajo del edificio, ¿sí? De los edificios. Pues este eje que usted menciona, que cerró definitivamente la unión de la carrera con la, con la 26, y le toca a gente coger por la 13 para poder volver a subir a la décima, ¿sí? En la 25, en la 26. Eso también cambió, ¿sí? Entonces, todas estas transformaciones socioculturales que se han visto en estos edificios del centro Tequendama son importantes analizarlos desde el punto de vista también patológico. Usted me mencionaba unas patologías de humedades, de problemas estructurales. Hay cosas que ya no funcionan, como esos parapetos que tienen los edificios y le están metiendo sobrepeso a las edificaciones con luces LED. ¿Sí? No sé si me hago entender. Bueno, Sí, una sí, cantidad de sí. cosas. Entonces, todo esto tiene que ver su razón de ser, Ana, y me alegro mucho que estén con un proyecto especial de manejo y protección para ese centro histórico, esa parte del centro histórico que también hace del centro de Bogotá la unión de la décima. Pero si vemos ya, yo veía la charla que hizo Carlos Niño de la carrera décima, de los edificios de la carrera décima, y no quedaron conectados con como venía antes, ¿sí? Porque la gente llegaba al centro de Tequendama, se quedaba ahí y después salía y hacía sus recorridos culturales por, por el centro de Bogotá. Los edificios de la décima son muy importantes, pero no los restauran, no los intervienen, no les hacen nada. Lo mismo que este que yo te digo de Bavaria, que funcionó mucho tiempo ahí y se quedaron ahí, ¿sí? Entonces, qué pena contigo. No sé cómo me puedas A ver, dilucidar de dónde hasta dónde llegó el proyecto tuyo. o sea, primero ¿Cuál empecemos fue el porque alcance? el alcance, como les mencionaba, a ver, les muestro acá otra vez, perdón que mueva tanto las imágenes. Em, yo solamente usé los edificios del Centro Internacional Tequendama, que son los 4 edificios que desarrolla Cuellar Serrano Gómez, que son los 4 que les presenté, son estos 4. ¿Por qué no me meto con los demás? Como les estaba mencionando anteriormente, son de dueños diferentes. Entonces, precisamente porque mi investigación iba enfocada a cómo es esa relación entre los dueños de los inmuebles de patrimonio con el sector público, no, pues digamos, ya se me salía de las manos hacer un análisis porque el Centro Bavaria es de los pocos sitios que permanece con propiedad horizontal individual. Entonces, todo este conjunto le pertenece a un dueño, mientras que el Centro Bavaria son muchos, porque todo esto son propietarios diferentes, hay personas que tienen un apartamento, hay unos que tienen dos, o sea, digamos, ya entraría a hablar con cada uno de estos. Y además, en Colombia,
que también lo intenté en su momento, entrar a averiguar quiénes son los dueños de los edificios, de los inmuebles, puede ser un lío. O sea, entender que, a ver, en Colombia, pues la situación de seguridad de nosotros no permite que esta sea una información que esté tan ampliamente disponible. Y además de eso, la información que se tiene toca pagarla. Entonces, cuando iba a hacer el levantamiento de esto, pues me iba a costar un dinero grande entrar a entender quiénes eran los dueños de todo esto y, digamos, ya solamente con este conjunto, entender la dificultad que tiene tan grande, que es o sea, es un conjunto gigantesco, como les decía, son más o menos como 2.400 metros cuadrados, y ya solo ese con un solo dueño y tiene la cantidad de problemas que quieran. Diferente a como se tiene en el centro Bavaria, que el conjunto Bavaria, que precisamente por lo que son tantos dueños separados, ellos tienen una asociación, ellos pagan sus administraciones y funcionan de manera diferente. Entonces, el Centro Internacional, solamente este pedazo, no entré tampoco a hablar del Hotel Tequendama, solamente me dediqué a entender las relaciones de los 4 edificios diseñados y construidos por Cuéllar Serrano Gómez. Entonces, mi alcance fue este. Ahora, con lo que estás diciendo de el manejo que se tiene diferenciado totalmente. Lo que les decía de las unidades de paisaje, la propuesta que se tiene desde el PEMP para Bogotá, de la unidad de paisaje 13 de la calle 26 y el Centro Internacional, tiene una propuesta súper bonita de urbanística, de volver a mirar cómo conectar con el Parque de la Independencia, con el Planetario, con la Plaza de Toros. Sin embargo, la actuación directa en los edificios no se propone de la misma manera que sobre la unidad de paisaje de la Avenida Décima. Entonces, es precisamente eso lo que les decía que lo vuelve muy complicado con lo que se propone del reuso para los edificios que están desocupados. Son manejos que se le dan diferentes. Entonces, yo entiendo que al momento de hacer el análisis y hacer la división desde patrimonio, pues tienen que dividirlo en algún lado, ¿no? Y pues para poderlo hacer manejable, hacerlo comestible y como que se pueda realmente llegar a algún lado, tiene que hacerse en esas divisiones. Sin embargo, pues esto lo que genera es precisamente lo que estás mencionando, y es que esa división que genera la 26 tiene dificultades en hacer esa conexión nuevamente, como bien lo dice Carlos Niño, o sea, ese como se manejaba antes, ese camino que se podía hacer, pues no se termina de hacer tan claro. Ellos intentan haciéndolo con esta división acá, o sea, ellos lo dividen en la unidad de paisaje, cogen un pedazo, tienen a la Torre Colpatria, pero en mi opinión no termina de unir de forma urbana como una respuesta clara a qué podemos hacer por los edificios, no necesariamente por el área pública, sino por el desarrollo de edificios. No sé si te termino de contestar la pregunta, pero em, creo que ahí más o menos va. Continuemos ahora con la pregunta de Claudia Milena. Creo que por temas de tiempo estamos un poquito apretados. Es mejor. Hola, buenas tardes. Sí, Sofía, muchas gracias por la Claudia, presentación. tranquila. Sí, Tranquila, Claudia, sigue pues adelante. realmente quería hacerte una consulta con respecto a, digamos que, pues yo no soy arquitecta, yo soy restauradora de bienes muebles. Quería saber si dentro de este análisis que tú haces se evaluó el impacto precisamente de las obras nuevas que están acá ahorita, el edificio Atrio, y digamos cómo se ha modificado precisamente el paisaje. De hecho, una de las esculturas más importantes de Bogotá, que es Nave Espacial de Eduardo Ramírez Villamizar, se traslada en función a estas nuevas construcciones. Cómo, digamos que precisamente lo que tú hablabas de sector privado, cómo impacta en estas decisiones y empezamos a transformar no solo lo que es los bienes de interés cultural inmuebles, sino que en este caso los bienes muebles. Y esta escultura que estaba pensada para ese espacio, digamos que termina en un lugar,
totalmente diferente. De pronto, sí me gustaría saber si tuviste en cuenta precisamente esos impactos de estas nuevas obras, no solo a nivel de transporte, sino de estas nuevas edificaciones que están construyendo precisamente por las nuevas obras del transporte. Gracias. Sofi, perdona, tienes el micrófono cerrado. Es que había interferencia de sonido. Ok, perdón. ¿Ya? Sí. Sí, ok. Entonces, estaba diciéndote, yo creo que el análisis que realicé buscaba entender un poco el cambio en el paisaje completo. Entonces, de hecho, uno de los problemas grandes que tienen ahorita para el Centro Internacional es precisamente que Atrio ofrece unas oficinas que son nuevas, modernas, con todos los últimos lujos de todas las cosas. Entonces, es precisamente uno de los actores que más ha ayudado a que se desocupe el Centro Internacional. Entonces, digamos, el CIT tiene unas condiciones por la altura de entrepisos, por los materiales, que no permiten el mismo desarrollo que tiene una oficina nueva con lo que se propone en un edificio como Atrio. Entonces, realmente el paisaje cambia completo y es muy difícil que la competencia y competencia real del mercado implica unas consecuencias directas para el manejo de unos espacios de espacio público, pero también de espacio como en general de estos edificios, ¿no? Entonces, el uso que se tiene para el Centro Internacional en nivel 1 de conservación es edificio de oficinas. No se puede hacer nada, no se puede cambiar. Cambiar el uso de esos edificios es bastante complicado porque tendría que ir a Consejo de Patrimonio, tendría que ir a un montón de pasos adicionales. Y la verdad, pues es que toca ser realista y entender que el Centro Internacional como está, no puede y no va a poder pretender alguna vez ofrecer la misma calidad de espacios que buscan las oficinas nuevas cuando se van a edificios como Atrio. Entonces, claro, entra un conflicto muy grande entre cómo se apropia el espacio y cómo desde las instituciones públicas defendemos el patrimonio y los valores que tienen versus lo que el mercado está ofertando y lo que el mercado propone. Entonces, claramente eso va, como bien dices, desde el espacio público y, por ejemplo, lo que pasó con la Rebeca. O sea, eso queda aislado, totalmente cerrado, aislado en un punto. No se conoce, está en un lugar, digamos, altamente, que sufre un deterioro constante y no hay una conexión con eso. Como decía antes, la unidad de paisaje que busca del Centro Internacional Calle 26 busca dar respuesta de cierta forma a todas estas cosas, pero el mercado no permite que las cosas se realicen a la velocidad ni a, como, ¿cómo decirlo? Como al nivel que nosotros como personas que trabajamos en patrimonio y que valoramos desde las estatuas hasta los espacios de oficinas. Entonces, es muy complicado porque todos estos son los intereses que chocan en la mesa. Entonces, claramente los inversores que están planteando dar el dinero para el desarrollo de los proyectos, pues quieren sacar pedazo. Y es entendible, pues ellos están haciendo negocio y pues vivimos en un mundo en donde el que pone plata quiere plata. Y pues, ¿cómo se hace para que ese modelo igual funcione con la protección de patrimonio y con la protección de lo que nosotros queremos conservar para futuras generaciones? Entonces, digamos, para mí la respuesta es tener un poco más de empatía desde cada uno de los sectores y sobre todo este tipo de espacios en donde lo ponemos sobre la mesa y hablamos sobre esto y decimos de frente como, oiga, es que el sector privado y el sector público para proyectos de patrimonio tienen que hablar y tienen que estar de la mano. De otra manera, no hay forma en que logremos conservar las cosas y que haya dinero suficiente para el desarrollo de los proyectos. No sé si te contesté, pero... Sí, muchas gracias. Y había dejado una pregunta en el chat, donde podemos consultar tu investigación, pues desde bienes de interés cultural, muebles también. Es muy importante conocer esta información.
Me toca preguntar en la universidad porque tienen unas normas de protección que no entiendo muy bien por qué lo tienen como lo tienen, pero perfectamente puedo preguntar para que se haga difusión. Bueno, Sofi, muchas Muchas gracias. gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Veo que María Eugenia tiene la palabra, tiene la mano levantada. Nos quedan un par de minutos. María Eugenia, vamos a cerrar. No sé si, ojalá que sea muy corto tu pregunta para poder presentar lo que tenemos a continuación y la agenda para el 2026. María Eugenia. Gracias. Solamente para felicitar la iniciativa, porque creo que solamente estamos abriendo la puerta a las discusiones que deben darse en esa Bogotá tan valiosa que hay que resignificar. Si Nueva York en sus centros deteriorados, estigmatizados lo ha podido, nosotros pienso que la labor de ICOMOS en este momento, nueva mirada, nueva expectativa, y con esta conferencia nos pone una tarea nueva de poder ser de pronto los conciliadores entre lo que dice Sofía. Todos. Muchas gracias. Yo durante estos 6 meses pasados estuve yendo al Consejo Nacional y el hotel que nos llevan es el que queda al pie del Centro Internacional y no me pareció que fuera terrible, me caminé todo eso de día y de noche y disfrutando esa Bogotá que tiene un valor importantísimo. Muchas gracias, Sofía, felicitaciones. Muchas Muy gracias, María bien. Eugenia. Muchas gracias, María Eugenia. Entonces, muchas gracias a todos. Sofi, muy bien. Gracias a todas las personas pues, que nos acompañan. Vamos a cerrar haciendo una breve presentación de la agenda pues, que tenemos para el 2026 y del evento pues, que se ha diseñado para el mes de noviembre. Este es un evento pues, que hace ICOMO y el Comité Científico anualmente y busca precisamente abrir las ponencias para poder tener la participación masiva de ponencias en torno pues, a esta temática. Listo. Desde el Comité Científico Nacional de Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Colombia, extendemos la invitación para participar en nuestro evento anual, Reconocer Patrimonios Invisibilizados. Dado que el siglo XX dejó huellas en todo el territorio del país, pero gran parte continúa invisible o poco estudiado, nuestro objetivo es descentralizar la mirada y poner el foco en bienes y manifestaciones regionales que al carecer de reconocimiento oficial enfrentan riesgos inminentes de deterioro, por lo que buscamos ponencias que exploren la documentación, la valoración, la intervención y la difusión del patrimonio del siglo XX. Las propuestas serán sometidas a evaluación de un grupo de 5 profesionales integrados por 3 miembros del Comité Científico Nacional de Patrimonio del Siglo XX, un miembro de la Junta Directiva de ICOMOS Colombia y un profesional experto externo. Las fechas a tener en cuenta es hoy la apertura oficial de la convocatoria 15 de abril, la cual cierra el 15 de junio del 2026 y la publicación de las ponencias seleccionadas mediante correo electrónico se realizará el 15 de julio del 2026. El evento tendrá lugar de manera virtual el 11 de noviembre del 2026 en la jornada de 9 de la mañana a 12 del mediodía, hora colombiana. Para el proceso de postulación es necesario enviar mediante correo electrónico icomos.isc20c.colombia@gmail.com un documento Word que contenga el título de la ponencia, máximo de 5 palabras clave y un resumen máximo de 300 palabras. Y en otro documento que contenga el CV de los autores, máximo 100 palabras. Vale la pena mencionar que para esta ocasión se tendrán en cuenta ponencias individuales y en grupo de máximo 3 profesionales. Esperamos sus aportes para enriquecer este tipo de escenarios y cordialmente Comité Científico Nacional de Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Colombia. Vale, pues muchísimas gracias, David. Yo creo que con esto ya cerramos nuestra jornada de hoy. Muchísimas gracias a Sofía Marín por su presentación. Yo creo que ese cuestionamiento que hace desde su investigación a la gestión y a la sostenibilidad de cómo ha venido funcionando
pues esta gestión del patrimonio cultural en Colombia pues nos abre preguntas y discusiones que son de enorme vigencia. Muchas gracias a todos y pues los esperamos dentro de un mes.